Migración y xenofobia, verdades incómodas que debemos enfrentar. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sido un migrante. A lo largo de la historia, personas de distintas regiones de lo que hoy conocemos como los 5 continentes han partido en búsqueda de mejores suelos para la siembra, la caza y la recolección de alimentos. Las migraciones han sido impulsadas por diversos factores: inundaciones, temperaturas extremas, guerra o simplemente el anhelo de una vida mejor. Con estos desplazamientos, la humanidad evolucionó y con ella sus culturas, tradiciones, industrias y conocimientos que se fueron entrelazando a lo largo de los siglos. Escuchas Inteligencia Creativa, quien les habla y saluda César Ferrer. Y les traigo este punto de vista de inteligencia creativa porque resolver problemas es parte de la inteligencia creativa. Buscar soluciones es parte de la creatividad. Las grandes civilizaciones de la historia, como el Imperio griego y el Imperio romano, entre otros, se expandieron mediante conquistas y colonizaciones, llevando consigo personas ajenas a su cultura. Sin embargo, a estos desplazamientos no se les llamaba migración, ya que el conquistador, al llegar con poder y fuerza, se convertía en dueño de esas tierras. Aún así, las invasiones y los desplazamientos forzados fueron parte de la movilidad humana que dio forma al mundo que hoy conocemos, con su diversidad cultural, religiosa, social y política. A lo largo de la historia, muchachos, la migración ha sido un motor de desarrollo. Ejemplos como las oleadas migratorias durante la Primera y Segunda Guerra Mundial ilustran cómo millones de europeos se trasladaron a América, a Hispanoamérica, huyendo del hambre, la destrucción y la desesperanza, desde México hasta la Patagonia. Estos migrantes, obligados a abandonar su hogar, llevaron consigo su mano de obra, conocimiento y tradiciones, integrándose a las sociedades que los acogieron y aportaron con su crecimiento económico y cultural. No solo existen las migraciones internacionales, sino también las internas, donde personas se desplazan dentro de su propio país en búsqueda de mejores oportunidades, sin importar la escala. El ser humano es un migrante perpetuo dentro de su propia sociedad. Ahora bien, la xenofobia, el temor al otro. ¿Por qué? ¿Por qué se da? ¿Por qué ese elemento tan importante y tan impactante en la actualidad? Así como la migración ha estado presente en la historia de la humanidad, también lo ha estado la xenofobia. Desde la persecución de minorías religiosas en la Europa del siglo XIX hasta la brutalidad del nazismo en el siglo XX. La historia documenta innumerables episodios donde el otro, sí, el otro, ha sido utilizado como un chivo expiatorio para justificar los problemas de una sociedad. En tiempos de crisis económica o inestabilidad política, se ha recurrido a culpar al extranjero, a la minoría, al diferente. Los líderes autoritarios y populistas han sabido capitalizar esta tendencia histórica, manipulando a las masas con discursos de odio y miedo. No importa si su ideología es de derecha, izquierda o centro, cuando un líder basa su narrativa en la exclusión, en la discriminación y en la persecución del otro, está sembrando las semillas de la xenofobia y de la intolerancia en toda su fase. En la actualidad, con el auge de las redes sociales y el impacto mediático de los showman o showmen políticos, esta tendencia se ha exacerbado. Figuras públicas sin principios sólidos apelan a la teatralidad, a la provocación y al populismo para ganar adeptos, fomentando discursos de odio y polarización. Como bien señala la periodista y politóloga Cayetana Álvarez de Toledo, la política moderna
está dominada por figuras que buscan más un espectáculo que un liderazgo real. Las consecuencias de la intolerancia. La historia no se repite, pero sí es cíclica. Como afirmaba el filósofo Fernando Sabater hace algunos años, vivimos en un mundo que enfrenta retos similares a los de la Europa de entreguerras. Hoy, en pleno siglo XXI, el autoritarismo ya no se presenta con uniformes militares, sino disfrazado de populismo y supuestas libertades. Se persigue a minorías, se fomentan discursos de odio y se busca perpetuar en el poder a líderes ególatras e incompetentes. La migración no es un capricho, señores. Nadie abandona su hogar si tiene la garantía de seguridad y bienestar. El caso de Colombia con su conflicto armado, la situación de los migrantes mexicanos en la frontera con Estados Unidos, los refugiados venezolanos y centroamericanos, entre muchos otros ejemplos, demuestran que la migración suele ser un acto de supervivencia. En Estados Unidos, hoy en día hay más de 70 millones de hispanos, un testimonio viviente de estas olas migratorias. El cantautor y trovador Ricardo Arjona lo expresó en una entrevista reciente de esta manera. Es fácil culpar a los migrantes, pero más fácil sería responsabilizar a los gobiernos que los han obligado a irse. Y es que la migración no es un problema en sí misma. El problema radica en los sistemas políticos y económicos que no garantizan las condiciones dignas para sus ciudadanos. Como reflexión final, les recuerdo suscribirse al podcast, dejar comentarios y seguirnos en cualquier reproducción de podcast de tu preferencia. La xenofobia no surge espontáneamente. En muchas ocasiones es un fenómeno inducido por sectores que buscan dividir a la sociedad para mantenerse en el poder. Se nos vende un discurso en el que la culpa es del inmigrante, del extranjero, del que profesa otra religión o tiene una orientación sexual distinta. Pero el verdadero problema radica en los líderes mediocres y corruptos que han fallado en garantizar estabilidad y bienestar a sus ciudadanos. El respeto a los derechos humanos no es una cuestión de nacionalidad, ni de origen, ni tampoco de religión. Todo ser humano merece ser tratado con dignidad. Quien migra tiene la obligación de adaptarse y respetar las normas de la sociedad que lo acoge, pero también tiene el derecho de ser recibido con respeto y humanidad. La migración es un fenómeno inherente a la condición humana. La xenofobia, en cambio, es un reflejo de nuestras peores miserias. Hasta el próximo episodio, Inteligencia Creativa, el podcast. Se despide César Ferrer.